entregar esta maravillosa alabanza, adoración a nuestro Dios. Qué bueno es que la iglesia esté diseñada para que los chicos tengan un lugar de privilegio. Porque así ese lugar de privilegio también Jesús lo tenía para ellos. Y el mensaje de esta noche lleva como título, cuando lo tengamos, lo vamos a compartir, sean como niños. Qué importante es que volvamos a ser como niños. ¿Y sabe por qué? Porque esta es la condición fundamental para poder garantizar que vamos a entrar al reino de los cielos. Ser como niños. Y el texto que quisiera que en esta noche pudiéramos estar leyendo está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Hasta aquí la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo nos introduce desde el inicio a manejar un concepto muy importante y muy interesante, que es el concepto de el reino de los cielos. Y fíjense, ahí en el capítulo 3 de San Mateo, versículo 12, nos encontramos con aquel legendario personaje conocido como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre comisionado por Dios a preparar el camino para Jesús. Y él tenía una frase con la cual enfrentaba y confrontaba a las personas. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremendo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición no era más ni menos que el arrepentimiento. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque esto es algo que realmente cambia nuestra condición delante de Dios. El arrepentirnos. ¿Y de qué nos debemos arrepentir? Nos debemos arrepentir de haber vivido nuestra vida dejando de lado a Dios. Nos debemos arrepentir de ofender la santidad de Dios, siendo que lo hemos conocido y que sabemos qué es lo que a Dios le agrada y lo que no, y sin embargo hemos elegido aquello que no debíamos. Nos debemos arrepentir de aquellos pecados que a diario cometemos de forma intencional, de forma negligente, de manera omisa. Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es el paso inicial que debemos dar para que podamos dar el segundo paso fundamental, que es la confesión de nuestro pecado delante de Dios y poder alcanzar el perdón maravilloso que Dios da a aquellos que se arrepienten. Juan el Bautista anunciaba, arrepiéntanse. Y estaba ahí en el Jordán bautizando cuando Jesús se acerca a él. Imagínense qué instante, aquel momento, qué sorpresa, qué tremendo saber que el Salvador del mundo venía a dar ese paso con el cual quería dejar registrado la necesidad de que cada uno de nosotros tuviéramos en cuenta
la importancia de bautizarnos y por eso justamente estamos anunciando que el primer domingo de septiembre en este lugar va a haber bautismo. Y va a haber bautismo porque hay personas que se han arrepentido de sus pecados, hay personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas, hay personas que quieren demostrar públicamente su fe en Cristo pasando por las aguas del bautismo. Así que están todos invitados, así como fue anunciado, pero por favor, si tiene alguien a quien quiera invitar a participar ese día de los bautismos que vamos a realizar aquí atrás, hay un bautisterio, invítelo y venga a esa fiesta espiritual de ver cómo hijos e hijas de Dios de distintas edades dan ese paso de obediencia, de fe, de dedicación y de consagración de sus vidas a Dios, diciendo que mueren a una vieja vida para levantarse de las aguas a una vida nueva, a una vida abundante, que es lo que Dios nos tiene preparado. Así como Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, también en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17, las mismas palabras pronuncia Jesús. Después de haber pasado 40 días ayunando en el desierto, después de haber sido tentado en 3 oportunidades por el diablo, después de haber vencido las tentaciones, Jesús en el poder del Espíritu comienza su ministerio y se prepara para hacer esa selección de aquellos 12 que serían los que habrían de acompañarle, aquellos que habrían de recibir ese discipulado especial cara a cara junto al Maestro, y la palabra que Jesús emite también en Mateo 4:17 es: el reino de los cielos se ha acercado. Y esta noche, si usted está aquí por primera vez, yo quiero también decirle, usted está aquí y el reino de los cielos en esta noche se ha acercado a su vida. No deje pasar la oportunidad de salir de este lugar sin tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sin rendirle su vida, sin permitirle que Él pueda comenzar a escribir una historia nueva, una historia linda, una historia como Él la soñó, no como la pensamos nosotros. El reino de los cielos implica una nueva forma de gobierno, pero no en el mundo natural, una nueva forma de gobierno en nuestras vidas. El reino llega cuando Jesús llega. El reino se instala cuando Jesús comienza a reinar en nosotros. ¿Sabe que no se trata de un reino terrenal, de una estructura organizacional, política, en estos tiempos electorales, en los cuales a veces estamos especulando si gana fulano, mengano, si qué pasa o qué no pasa? El reino de los cielos no tiene que ver con lo que sucede aquí en la tierra, en medio a este mundo. Tiene que ver con aquello que sucede en la vida de las personas que pasan de muerte a vida eterna, con la vida de las personas que dejan a Jesús ser Rey de sus vidas y entronarse en sus corazones. Se trata entonces de permitir que nuestra vida sea completamente controlada y dirigida por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por Jesús. Este reino se funda y se sostiene en principios diferentes a los que antes dirigían nuestras vidas. ¿En base a qué tomábamos decisiones? ¿En base a qué considerábamos que una cosa era buena o era mala? Conforme a nuestro parecer, conforme a lo que habíamos heredado culturalmente por el grupo de personas que nos relacionamos. Y sin embargo, el reino de los cielos viene a crear en nosotros una nueva mentalidad conforme el corazón de Dios. Jesús escoge a sus 12 y ahí lo vemos en el Evangelio mismo de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. El Señor Jesús pronuncia aquello que se conoce como el Sermón del Monte. Qué cosa más linda. 3 capítulos consecutivos. El primero de ellos
El Sermón del Monte comienza con una declaración que son aquellas bienaventuranzas, aquellas frases que nos dicen dichosos, aquellas frases que dicen que somos felices. ¿Y saben cuándo somos dichosos y cuándo somos felices? Mire, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes, dice la palabra de Dios, cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan y digan toda clase de cosas en contra de ustedes. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Con las bienaventuranzas, Jesús abre la puerta al desarrollo del famoso Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Léalo en casa, medítelo en casa. Fíjese cuánta enseñanza, cuánta profundidad. Valore y tenga en cuenta cada una de las cosas que forman parte, por así decirlo, de esa plataforma política de lo que significa vivir en el reino de los cielos. Esto no está sometido a una elección. Esto está sometido a una decisión. Usted decide cómo quiere vivir. Quiere vivir como se le da la gana, conforme sus deseos, gustos y placeres, o quiere vivir conforme la voluntad de Dios. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús comienza reforzando la autoestima, la identidad de aquellos 12 muchachos, los iniciales discípulos, diciéndole que ellos son luz y que son sal. Luz del mundo, sal de la tierra. Y les explica a ellos qué significado importante tiene este concepto. Jesús habla sobre la ira y sobre el enojo. Y cuando dice eso, no solamente le está hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros. Cómo manejar estos aspectos que son cotidianos en nuestra vida y que a veces los resolvemos de manera infeliz. Jesús nos habla y nos enseña sobre la generosidad, sobre lo que significa hacer obras de justicia, de no hacer las cosas para hacer autobombo, para mostrarse, para lucirse, para hacerse ver, sino más bien hacer las cosas en secreto para que Dios, que te ve en lo secreto, se encargue de recompensarte en público. Jesús habla sobre el afán y la ansiedad. En esa época no existía el término estrés, sino también hubiera estado ahí colocado. Todo esto está en el Sermón del Monte. Allí nos advierte el Señor sobre juzgar a los demás, nos advierte sobre los falsos hermanos, nos advierte y nos enseña a ser prudentes, a ser sensatos. Imagine por un momento aquellos hombres que nunca habían escuchado una disertación de una persona con la calidad de nuestro Señor, estar ahí siendo formados, instruidos, teniendo este seminario intensivo en un cara a cara con el Salvador. Y es así que el Señor desea que nosotros vivamos. Y sabe que hay algo interesante en este texto que habíamos elegido para iniciar. Y esto tiene que ver con que en algún momento
los discípulos comenzaron a pensar en el reino como algo que habría de acontecer en el aquí y ahora, como algo que habría de suceder en el cual Jesús iba a tomar el poder de todas las cosas. Hay un pasaje donde una mujer le dice: Señor, te pido que cuando estés en tu gloria le des a uno de mis muchachos un lugar a tu derecha y el otro a la izquierda. Le estaba pidiendo un puesto. Fíjese el desentendimiento. Y Jesús, para dar por tierra con ese concepto de un reino terrenal, toma el concepto de ser como un niño. Y es aquí entonces donde nuestro mensaje hace una inflexión. Dejamos de lado toda esta parte con la cual nos introducimos al por qué es necesario ser como un niño, al por qué el reino de los cielos se ha acercado, para así dar profundidad a la importancia, a la relevancia y la trascendencia de que volvamos a ser como niños. Dios mío, qué susto se llevó Nicodemo el día que el Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre siendo ya grande? ¿Cuántas cosas nos confronta la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tenemos la necesidad de poder interpretarlas correcta y sabiamente? Y es aquí entonces donde queremos ver algunas características de los niños que deseamos. Vamos al slide que viene, por favor. Características positivas de un niño. ¿Y por qué digo características positivas? Porque los niños también pueden tener características que son negativas. Pero fíjese algo, el carácter de un niño es formado por el lugar donde está siendo criado. Y cuando nosotros vemos un niño, también estamos viendo de alguna manera qué es lo que lo rodea, qué es lo que le importa enseñanza, qué es lo que forma su manera de pensar. Los niños son como tabla rasa. Cuando escuchamos que alguien dice: yo he nacido en cuna cristiana, qué privilegio. Qué privilegio, porque ¿sabe qué? Ha tenido la oportunidad enorme desde la primera infancia de conocer las cosas del Señor. Si la familia es una familia consagrada, ha tenido la oportunidad de ver a papá y a mamá tomados de la mano orando. Si la familia es una familia consagrada, ha tenido la oportunidad de ver a papá arrodillado orando. Si la familia es una familia consagrada, ha tenido la oportunidad de escuchar historias bíblicas que mamá le ha contado. Y eso es algo realmente notable, valioso, importantísimo, que en otros casos no se ha tenido. Yo, que no vengo de una familia cristiana, tengo que decir que toda esa parte que otros han tenido no lo he podido disfrutar. Dios ha sido bueno conmigo y ha llegado en el tiempo justo para hacer su obra en mi vida. Pero aquellos que tienen el enorme privilegio de nacer en una casa en la cual hay conocimiento de Dios, tienen que sacar el máximo provecho que puedan. Características positivas de un niño. Un niño tiene un corazón sensible a la voz de Dios. Y esto lo vemos y lo palpamos cada fin de semana cuando en las distintas horitas felices que la iglesia desarrolla actividad con niños, podemos prestar nuestro servicio y nuestro trabajo. Lo podemos ver en Los Cedros, en Irigoyen, en Belgrano, en 1 de Mayo. Podemos ver la actitud de esos niños, la necesidad de esos niños. Podemos ver el respeto, el cariño. Podemos ver esa gana que tienen de llegar para ser abrazados. Podemos ver cómo aprenden aspectos de disciplina. Podemos ver cómo responden inteligentemente a las enseñanzas que les son impartidas.
un niño sensible a la voz de Dios, fue el profeta Samuel. Su madre, Ana, que no podía tener hijos y que sufría a causa de esto, oraba y clamaba y rogaba y suplicaba y pedía a Dios que le diera un hijo. Y le decía que si me dieras un hijo, yo te lo entregaré y lo consagraré para ti, lo dedicaré para ti. Y eso fue lo que sucedió. Cuando el niño llegó el periodo del destete, ella lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí. Y saben que Samuel creció. Y en un momento de la historia, ya no podemos calcular la edad, pero ya bastante grandecito, Samuel escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios que le decía: Samuel, Samuel. Samuel se levantaba, iba donde estaba el sacerdote pensando que era él el que lo llamaba. Le sucedió en varias oportunidades hasta que el sacerdote se dio cuenta que Samuel estaba siendo llamado nada más ni nada menos que por Dios. Era Dios que lo estaba invitando y lo estaba convocando a poner en marcha el plan que Dios mismo había diseñado para la vida de este varón. Necesitamos niños que sean sensibles a la voz de Dios. Y nosotros, las familias, necesitamos enseñarle a nuestros niños a estar atentos, a ser sensibles, a entender, a comprender, a atesorar, a guardar la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas, porque esto traerá beneficios incalculables. Amados, un niño con un corazón sensible a la voz de Dios no sale solamente por una casualidad o porque Dios lo tenga pensado o planificado. Sale también por una acción intencional de la familia que le enseña a respetar la iglesia, a respetar los hermanos, a amar y a cuidar las cosas de Dios. De esa manera estaremos formando niños sensibles a la voz de Dios. En segundo lugar, tenemos como característica positiva de un niño que tenga un corazón enseñable. Y si esto es para un niño, también es para nosotros, porque nosotros necesitamos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero el Proverbio 22:6 es bien claro y contundente. Instruye, enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Somos nosotros los responsables de ayudar a que nuestros niños puedan tener un corazón receptivo, un corazón enseñable. Pero también somos nosotros los responsables de permitir que nuestro corazón tenga esa misma característica. Que nuestro corazón no sea un corazón soberbio, que nuestro corazón no sea un corazón arrogante, que nuestro corazón no sea un corazón que piensa que se las sabe todas, sino más bien que sea un corazón que está abierto, dispuesto, preparado y expectante por aquello que Dios nos quiere mostrar. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de cosas grandes. Dios es un Dios de cosas misteriosas. Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios que se da a conocer y se manifiesta a sus hijos, pero lo hace con aquellos que tienen un corazón enseñable, un corazón capaz de recibir, capaz de atesorar, capaz de aplicar. En tercer lugar, qué bueno sería que dentro de las características positivas de un niño tengamos también que puedan ser niños con un corazón generoso. Es casi normal que en los primeros tiempos de nuestra infancia el egoísmo tome cuenta de nuestras vidas. Yo era chiquito y cuando algún amiguito cumplía años, mi mamá compraba un regalo para el otro
Llegaba el día del cumpleaños y yo miraba el regalo y me hacía el descompuesto, no quería ir al cumpleaños. Y me quería quedar con el regalo también. ¿Y qué era eso? Egoísmo. Dice, ¿por qué mi mamá compra regalos lindos para los otros? A mí me compra un par de medias. ¿Será posible? Cosa loca, pero bueno, era el egoísmo que hay en cada uno de nosotros. Esto es normal y es natural, porque también tenemos que reconocer algo. Nuestros hijos, nuestros niños, aunque sean niños, necesitan salvación, necesitan reconocer sus pecados, necesitan reconocerse como pecadores y necesitan pedir perdón a Dios. Los que hicieron acá el curso de Essen saben de lo que estoy diciendo. Por eso es que predicamos el Evangelio a los niños. Por eso es que les enseñamos. Pero tener un corazón generoso es aprender a compartir, es aprender a dar, es aprender a soltar, es no tener apego por las cosas, sino más bien tener gozo en poder ser de los que damos y no retenemos. Tener un corazón generoso es lo que sucedió con aquel niño que cuando el Señor Jesús predica ante aquella multitud de 5,000, los discípulos le dicen, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Los mandamos a su casa? No, denle de comer. ¿Cómo denle de comer? Sí, hay que darle de comer. Pero si no tenemos apenas unos pesos, no hay forma, económicamente no cierran los números para comprar comida, no hay lugar, no hay manera. ¿Y qué es lo que tenemos? El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 9, dice que aparece un niño con 2 pescaditos y 5 panes. ¿Quién es que aparece en escena? Un niño. Y ese niño puso en las manos de Jesús aquello que Jesús iba a multiplicar y aquello que iba a ser el tremendo milagro que hasta el día de hoy podemos mencionar y podemos decir de las grandezas que Dios hace a partir de cosas pequeñas. Ese Dios que de lo poco transforma en mucho, en sobreabundancia y en sobrante. Por eso, mis amados hermanos, nos toca como padres, nos toca como iglesia, nos toca como hijos de Dios el compromiso de trabajar en la vida de nuestros niños. El compromiso de invertir tiempo, el compromiso de dar cariño, el compromiso de educar a través del afecto, el compromiso de ofrecerle a nuestros niños tiempo de calidad, que puedan saber que no estamos dándole lo que nos sobra, sino que somos capaces de postergar cosas que para nosotros son importantes, a veces el trabajo, a veces una distracción, a veces una salida, con tal de poder estar con ellos. Que puedan tener esos niños el registro de que mamá, de que papá, de que la abuela, de que el abuelo apartó un momento para mirarle los ojos, para contarle una historia, para escuchar lo que tiene para decir y para contar. Y eso es algo que no se puede cuantificar y medir. Es un invaluable, no hay palabras tampoco para poder describir. Pero son cosas que se guardan y se atesoran en el corazón y forman parte de nuestra memoria. Y somos nosotros los responsables de formatear el carácter de nuestros hijos, de corregirlos cuando es necesario, de recompensarlos cuando verdaderamente merecen y de hacer de ellos, desde la temprana edad, personas que conocen, que aman, obedecen y sirven al Señor Jesús con toda su fuerza, con todo su corazón y con todo su ser. En esta noche vemos el privilegio que tiene la iglesia de contar con este equipo de niños que viene
a conducirnos, a nosotros ya grandes. Ellos vienen a conducirnos para que juntos podamos ir a ofrecer adoración a nuestro Dios. El Señor les ha dado ese don, ese talento, esa gracia. Y también ha puesto la sensibilidad en la iglesia para saber que este también es un lugar de servicio para nuestros hijos. Que nunca se olvidarán que un día estuvieron aquí adelante. Que nunca se olvidarán que estuvieron recogiendo las ofrendas que trajimos al Señor. Que nunca se olvidarán que en ellos se ha invertido tiempo, cariño, respeto. Necesitamos amar a nuestros niños, cuidar a nuestros niños, no solamente a los que nos pertenecen de cerca, por lazos sanguíneos, no solamente a aquellos que forman parte de nuestra familia de fe, sino también necesitamos mirar con misericordia y con un amor extraordinario a los niños que están afuera, perdidos, solos, desorientados. Aquellos que son víctimas de un sistema perverso, corrupto, maligno. Aquellos que lo único que tienen como propuesta para esos chicos es la pobreza, es el retraso, es el desprecio y si también se puede es el abuso. La iglesia del Señor tiene voz profética para esto. La iglesia del Señor tiene mandato. La iglesia del Señor ha sido empoderada para que cuidemos los niños que son de nuestro Dios. Quisiera que en esta noche pudiéramos orar.